Hola, depende de la hora que mires el video. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Quiero agradecerles por siempre oír estas historias. Y mandar un saludo a todos los que comentan, dan like y están suscritos. Esto me motiva a subir más contenido al canal. Habiendo dicho mis palabras, iniciamos. Descargo de responsabilidad. Los personajes presentados no me pertenecen, créditos a sus creadores. Para hacer crecer más al canal, denle clic a me gusta, comenta cómo te pareció la historia y suscríbete para no perderte las notificaciones. Feliz San Valentín, aunque sea posterior. One Shot. En la preparatoria Tsuabuki, el amor no siempre recompensa a quien más lo siente. Mientras algunas historias avanzan inevitablemente hacia un final feliz, otras se detienen justo en el momento en que la ilusión se rompe y deja una cicatriz. Kazuhiko no Kumizu es un estudiante común. O al menos, eso es lo que aparenta. Sin buscarlo, termina envuelto en los problemas sentimentales de varias chicas que comparten un mismo destino: enamorarse y no ser elegidas. A su alrededor se entrelazan relaciones marcadas por la costumbre, los silencios no dichos y oportunidades que llegaron demasiado tarde. Lemon Yakishio pasó años al lado de la persona que amaba. Compartió entrenamientos, risas y días que parecían inquebrantables. Confió en que la cercanía sería suficiente, en que el tiempo haría el trabajo por ella. Pero cuando finalmente comprendió sus propios sentimientos, él ya había elegido a alguien más. Su derrota llegó envuelta en una sonrisa, una que ocultaba todo lo que había esperado. Chika Komari, miembro del club de literatura, no perdió por callar hasta el final. Perdió por amar desde un lugar frágil. Se esforzó, se expuso y tuvo el valor de confesar lo que sentía. Aún así, fue rechazada. Su derrota no nació del miedo, sino de aceptar que incluso cuando se es honesta, el amor no siempre responde de la misma manera. Ana Yanami parecía destinada a un final diferente. Popular, querida y segura de sí misma, dio por hecho que su amigo de la infancia acabaría eligiéndola. Las familias Yanami y Hamada siempre fueron cercanas. Ana y Sosuke Hamada crecieron juntos, compartieron recuerdos y se volvieron inseparables. Con el tiempo, Ana se enamoró de él. Cuando eran niños, Sosuke le hizo un anillo de trébol y le prometió que algún día se casaría con ella. Ese recuerdo se convirtió en un tesoro para Ana. Permanecieron como mejores amigos hasta la secundaria, hasta que Karen Himemiya, una estudiante transferida desde Inglaterra, llegó a Tsuabuki. Sosuke se enamoró de ella. Comenzaron a salir. Karen se convirtió en la heroína ganadora de esta historia. Y Ana, en la heroína perdedora. Aún así, continuó a su lado, compartiendo tiempo con ambos, fingiendo que no dolía. Además, fue Ana quien inició la cadena de eventos que llevaría a Nukumizu a involucrarse con las demás heroínas. En la historia original, ella fue la primera amiga que hizo, tras aquel incidente en un restaurante una tarde cualquiera. Desde ahí, todo comenzó a moverse. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que en esta historia Ana Yanami no fue su primera amiga? A diferencia de la historia original, antes de conocer a Ana Yanami, Kazuhiko Nukumizu conoció a otra persona. Una chica extranjera. De cabello rosado. Alguien que jamás esperó convertirse en su primera amiga. Esa chica fue Karen Himemiya. Una amistad nacida sin intención, sin planes, sin advertencias. Una relación que pasó por momentos felices, y también por la indiferencia, el distanciamiento y una traición silenciosa. En esta historia, Kazuhiko Nukumizu conoció a Karen Himemiya antes de que ella se convirtiera en la heroína ganadora. Antes de que lo dejara con un dolor que nunca olvidaría. Antes de que Kazuhiko Nukumizu se volviera un héroe perdedor. Mi mirada permanecía fija, sin titubear, recorriendo una y otra vez los documentos del club de literatura. Las hojas se acumulaban sobre el escritorio mientras mi mente intentaba adelantarse a lo inevitable. El próximo festival de Tsuabuki. Tal vez debería hacerlo. El pensamiento escapó de mis labios en un murmullo apenas audible. Continué revisando planes, turnos y responsabilidades. Todo debía salir bien. No porque me entusiasmara el festival, sino porque, como presidente del club, era mi deber asegurar que nada se desmoronara. Entonces, el sonido de la puerta al abrirse rompió el silencio. Un mechón de cabello azulado apareció primero, seguido de una figura que conocía demasiado bien. La chica entró arrastrando un cansancio que ni siquiera intentaba ocultar. Levanté la vista.
Era Yanami-ana, una de las integrantes del club de literatura. Hola, Yanami-san, murmuré, sin despegar del todo mis pensamientos del festival. Hola, Nukumizu-kun, respondió ella con una voz apagada antes de dejarse caer en una silla. ¿Pasó algo? Pregunté. Yanami soltó un suspiro largo, exagerado incluso para ella. No, nada, dijo. Solo que... Solo que... Insistí, levantando apenas una ceja. Otro suspiro. ¿Se acabó mi ración favorita de papas? Por un momento la miré en silencio. Luego rodé los ojos con toda la paciencia que pude reunir. ¿Y eso es todo? Dije. Yanami dejó escapar un pequeño gemido mientras apoyaba la cabeza sobre la mesa. Sabes que en vez de quejarte, podrías simplemente comprar más, comenté, dejando los papeles a un lado. Pero qué flojera ir, de verdad, respondió sin moverse. Eres increíblemente exagerada para estas cosas, murmuré. Me levanté y abrí mi casillero. Saqué una bolsa de papas y al hacerlo, el sonido del empaque fue suficiente para que Yanami reaccionara al instante. Su cabeza se alzó de golpe y sus ojos apagados se iluminaron como si hubiera visto un milagro. Toma, dije, lanzándole la bolsa. Gracias. Exclamó, recuperando la energía en cuestión de segundos. Regresé a mi asiento mientras ella abría la bolsa con evidente felicidad. Por cierto, añadí, necesito que me ayudes con los preparativos del festival. Komari está ocupada cuidando a sus hermanitos esta semana. Yanami asintió distraída, más concentrada en sus papas que en mis palabras. Hubo un breve silencio. Oye, Nukumizu-kun, susurró de pronto. ¿Qué pasa, Yanami? Respondí sin apartar la mirada del documento. No habló de inmediato. Pude notar la duda en su voz incluso antes de que dijera nada. A ella, le gustaría hablar contigo. Mis manos se detuvieron por una fracción de segundo sobre el papel. Apenas fue perceptible. Luego, continué escribiendo. Ya te dije que no, respondí en voz baja. Y lo repito. No quiero verla cerca. Yanami me observó con una expresión complicada, pero aún así continuó. ¿Sabía que ibas a decir eso? Dejé el bolígrafo sobre la mesa y la miré directamente. Yanami-san. Ella guardó silencio. Hemos hablado de este tema muchas veces. No quiero que me menciones otra vez, dije con firmeza. No en mi presencia. Yanami asintió lentamente, pero luego añadió algo que hizo que el aire se volviera pesado. Ella lo lamenta, ¿sabes? No respondí. Volví a tomar el bolígrafo y fijé la vista en el papel, como si nada hubiera cambiado. No me interesa, dije finalmente, sin levantar la mirada. El tiempo pasó casi sin darme cuenta. Cerca de 40 minutos después, el club comenzó a llenarse. Yakishi-osan llegó junto a Shiratama, y tras explicarles la situación del festival, empecé a repartir tareas y responsabilidades. El trabajo continuó. Pero, aún rodeado de voces y papeles, aquella conversación seguía resonando en el fondo de mi mente. Caminaba lentamente de regreso a casa. Eran aproximadamente las 4 de la tarde y aunque no tenía prisa, mis pasos se sentían pesados. Me dirigía hacia la estación del tren, pensando en todas las tareas que me esperaban una vez llegara a casa. Al llegar a la esquina que llevaba directamente a la estación, me detuve para cruzar. Entonces la vi. Una figura femenina aguardaba en la entrada. No necesitaba mirarla dos veces para reconocerla. Era alguien demasiado familiar, alguien que nunca quise volver a encontrar. Su cabello rosado se movía suavemente mientras buscaba a alguien entre la multitud. Sus ojos recorrían los rostros con ansiedad, como si temiera no encontrar lo que había venido a buscar. Y no pasó mucho tiempo antes de que me encontrara a mí. Su expresión cambió varias veces en cuestión de segundos, como si quisiera decir algo pero no supiera cómo empezar. Yo solo inhalé profundo. Y avancé. Me acerqué con paso tranquilo, forzando una calma que no sentía. Cuando estuve lo suficientemente cerca, vi cómo abría los labios. Hola, Kazui. No me detuve. Pasé de largo, como si no la hubiera visto. Como si su voz no hubiera atravesado el aire directo a mi pecho. Saqué mi tarjeta, pagué el boleto y entré a la estación sin volver la vista atrás. No vi cómo se quedó allí, inmóvil. No vi cómo las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. O quizás sí, y simplemente decidí ignorarlo. Un dolor punzante nació en mi pecho, uno que intenté reprimir de inmediato.
¿Cuántas veces me había repetido que ya no importaba? ¿Cuántas veces me dije que debía seguir adelante? Pero no bastaba. Nada bastaba. Me limité a esperar el siguiente tren, en silencio, con la mirada fija al frente, fingiendo que ese encuentro no había removido algo que nunca terminó de sanar. Cajú, ya estoy en casa, anuncié al quitarme los zapatos en la entrada. Unos pasos apresurados resonaron de inmediato y antes de poder reaccionar, un pequeño bulto se lanzó contra mí. Oni-sama. Cajú, murmuré mientras ella me abrazaba con fuerza. Ya llegué. Acaricié suavemente su cabeza. Ella levantó la mirada y me sonrió, radiante. ¿Tienes hambre? Puedo prepararte algo, dijo con entusiasmo. Negué con la cabeza. No por ahora. Déjame bañarme primero, tengo muchas tareas pendientes. Kajú asintió con energía, sin perder la sonrisa. Está bien, Oni-sama. La dejé atrás y me dirigí a mi habitación, sin notar la mirada que me siguió en silencio. Triste, y al mismo tiempo, llena de algo más difícil de definir. Entré a mi cuarto, dejé la mochila a un lado y me senté en la cama por un momento. El espejo frente a mí reflejaba a alguien que apenas reconocía. Había cambiado. Más de lo que quería admitir. Solté un suspiro y desvié la mirada hacia el estante del escritorio. Me levanté y caminé lentamente hasta la silla, sentándome frente a él. Abrí uno de los cajones con cuidado. Mi mano se detuvo. Dentro había un álbum sencillo, decorado en tonos rosados. Dudé. Aún así, lo saqué y lo coloqué sobre el escritorio. Lo abrí con suavidad. La primera imagen era demasiado familiar. Una foto tomada al azar. Un chico con expresión desconcertada, siendo jalado hacia el pecho de una chica que sonreía mientras tomaba la selfie. Mi mirada quedó fija en ese instante. En ese momento exacto, donde todo cambió. Un gusto a todos. Soy Hime Milla Karen. Su voz resonó con claridad en el aula mientras hacía una leve reverencia frente al pizarrón. Mi mirada se fijó en la chica nueva que acababa de entrar a nuestra clase. Su presencia era imposible de ignorar. Había algo en ella que irradiaba luz, como si iluminara el salón con solo estar allí. De reojo pude ver a varios chicos completamente deslumbrados por su belleza. Escuché cómo explicaba que venía de intercambio desde Inglaterra y que se quedaría con nosotros durante algunos meses. No pasó mucho tiempo antes de que las preguntas comenzaran a lloverle encima. Si tenía novio, cómo era la comida en Inglaterra, si las escuelas eran diferentes. Algunas chicas también se sumaron, curiosas. Yo, en cambio, desvié la mirada hacia la ventana. Otra chica popular más, pensé. ¿Qué más da?, murmuré para mí mismo. A principios de mayo, aquel día común que parecía no tener nada de especial, la chica llamada Karen Jimemilla se integró oficialmente a nuestra clase. Sin saberlo, ese fue el momento en que algo empezó a cambiar. En serio, murmuré mientras alzaba la mirada al cielo. ¿Por qué justo hoy? Las gotas comenzaron a caer sin previo aviso. Primero fueron pocas, pero en cuestión de segundos la lluvia se volvió intensa. Observé cómo varios estudiantes salían apresurados con sus paraguas. Algunos caminaban en pareja, compartiendo uno y riendo mientras se alejaban. Yo solo sacudí la cabeza. Supongo que tendré que avisarle a Kajú que llegaré tarde. Olvidé mi paraguas. O mejor dicho, nunca pensé que hoy llovería. Me quedé bajo la entrada de la preparatoria Tsuabuki, esperando a que la lluvia se calmara. Pasó media hora. El lugar comenzó a quedarse casi vacío, mientras el sonido constante del agua llenaba el silencio. Entonces escuché pasos detrás de mí. Giré la mirada con discreción. Era la chica nueva. La misma que había llegado hoy a la clase. Su presencia seguía siendo llamativa, como si llevara consigo una luz suave. Caminaba mirando el cielo, murmurando algo en voz baja. Instintivamente volví la vista al frente. No quería llamar la atención. Di un pequeño paso hacia un lado, intentando pasar desapercibido. Oye, hola. ¿Tú también estás esperando a que la lluvia se calme? Su voz me alcanzó con naturalidad. Mi cuerpo se tensó al instante. Giré lentamente hacia ella. Tenía una sonrisa amable, como si no dudara de que me estaba hablando. Sí, a ti, añadió al notar mi reacción. Miré a mi alrededor por un segundo, pero no había nadie más allí. Ese sí, respondí, algo torpe.
Jeje, parece que sí, dijo, divertida. Asentí, todavía sin saber qué decir. Creo que ya te había visto antes, continuó. Ah, ya sé. Chasqueó los dedos. Vamos en la misma clase, ¿verdad? Ese sí, respondí otra vez. Ya veo, sonrió. Como soy nueva, todavía me cuesta recordar a todos. Se llevó una mano al cabello, sacó un poco la lengua y cerró un ojo, como disculpándose de forma exagerada. Yo solo asentí. Por cierto, añadió, soy Hime Milla Karen, un placer. Un gusto, dije al fin. Soy Nukumizu Kazuhiko. Un gusto, Nukumizu-kun, respondió. Entonces, tú también estás atrapado aquí por la lluvia. Asentí. Supongo que tendremos que esperar, dijo mientras observaba la cortina de agua frente a nosotros. Como soy nueva en Japón, no pensé que el clima cambiaría tan de repente. Y siendo mi primer día, no traje paraguas. Permanecí en silencio, escuchándola. El sonido de la lluvia llenaba el espacio entre nosotros. Sin darme cuenta, ese momento sencillo comenzó a quedarse grabado en mi memoria, como el inicio de algo que en ese entonces, aún no comprendía. Oye, me dijo. La miré, todavía sin acostumbrarme a la presencia que irradiaba. Había algo en ella que descolocaba, como si el simple hecho de estar allí rompiera mi ritmo habitual. ¿Ese sí? ¿Pasa algo, Imemiya-san? Pregunté, todavía inseguro. ¿Por qué estás tan tenso? Relájate, no muerdo, dijo con una sonrisa despreocupada. Me sonrojé un poco, nervioso. Lo siento, murmuré. No estoy acostumbrado a hablar con la gente. Evité mirarla directamente. Ella llevó un dedo a sus labios, pensativa. Ya veo, respondió. No te preocupes, no te haré nada, así que relájate, ¿sí? Asentí lentamente, aunque mi nerviosismo no desaparecía. La lluvia seguía cayendo, como si se burlara de mí por no llevar paraguas. Entonces, continuó, ¿qué te gusta? Para conocernos mejor. ¿Tienes algún pasatiempo? Ah, bueno, balbuceé. ¿Por qué me está hablando así? Solo ha pasado un día desde que llegó a Tsuabuki, ¿qué se supone que debo hacer? Me gusta leer, respondí al final, en voz baja. ¿Leer? Preguntó con curiosidad. ¿Qué tipo de lectura? La miré con desconcierto. Novelas. ¿Novelas? ¿De qué tipo? Insistió. Ah, no, para. Grité internamente, sintiendo cómo me acorralaba sin querer. Pues, empecé a balbucear de cualquier tipo. Shinen, romance, lo que me llame la atención. Ya veo, asintió. Luego sonrió. Suena interesante. Yo casi solo leo libros de romance, dijo. ¿No tendrás alguna novela para recomendarme? Creo que las novelas aquí en Japón son muy diferentes a las de Inglaterra. La miré, completamente en shock. Seguía hablando con naturalidad, saltando de un tema a otro sin esfuerzo, como si no existiera incomodidad alguna entre nosotros. Mientras tanto, yo solo podía pensar una cosa. ¿Cómo alguien puede hablar así, tan fácilmente? La lluvia seguía cayendo, pero en ese momento ya no estaba seguro de qué me tenía más atrapado. ¿El clima, o ella? Quizás, sin querer, esta simple conversación me haría conocer más a esta chica. Salí de mis pensamientos mientras guardaba aquel objeto. Solo recordarlo, ese álbum, me traía más recuerdos dolorosos de los que quería admitir, y aún así, por alguna razón, me costaba deshacerme de él. Suspiré con cansancio y lo guardé cuidadosamente en su lugar. Luego me levanté, decidido a darme un baño y comenzar con las asignaciones que tenía pendientes. No podía seguir aferrándome a algo que solo me detenía. Me dirigí directamente hacia la ducha, con la intención de dejar atrás todo aquello que pertenecía al pasado. O al menos, eso era lo que quería creer. La ducha resultó refrescante. El agua cayendo sobre mi cabeza logró calmar un poco el ruido en mi mente. Cuando salí del baño y me sequé el cabello, me senté en la cama y tomé el celular. Había varios mensajes en el grupo del club de literatura. Algunas pedían ayuda, otras sugerían ideas para las tareas del festival, y entre ellas mismas comenzaban a organizarse. También había un mensaje de Komari disculpándose por no poder ayudar esa semana. Las demás lo comprendían. Entonces llegó un mensaje distinto. Uno que no esperaba. Era de Yanami-san.
Nukumizu-kun, esto no es para reprocharte, pero ¿era necesario hacer eso con Karen-chan? Mi cuerpo se tensó al instante. Me quedé mirando la pantalla, analizando cada palabra, como si buscara algo oculto entre las líneas. Finalmente respondí. Yanami-san, ya te dije que no quiero saber nada de ella. Por favor, deja de enviarme mensajes sobre Karen cuando salgo del club. Te lo he pedido varias veces. Pasaron unos segundos antes de que llegara la respuesta. Lo sé, pero de verdad quiero que arreglen esto. Sé que yo también tuve parte de culpa, pero al menos intenta hablar con ella. Al principio culpé a Yanami-san. También a Akamada-san. Pero con el tiempo, al conocer mejor a Yanami, al considerarla una buena amiga, entendí que ella no era realmente la culpable. Aún así, negué con la cabeza y escribí. Yanami-san, por favor. Te lo pido como amigo. El mensaje era claro. Tardó un momento en responder. Sí, eres mi amigo, pero Karen-chan también lo es. Y no me gusta verlos así. Sé que tú también saliste herido, pero por favor, recapacita. Al menos habla con ella. De verdad está arrepentida. Mi mirada se volvió fría. Escribí sin dudar. Si de verdad estuviera arrepentida, no me habría dejado solo ese día por Hamada. Y añadí. Si eso es todo lo que vas a decir, no quiero que sigas enviándome mensajes sobre este tema, Yanami-san. Envié el mensaje y apagué el celular. Me dejé caer sobre la cama, mirando al techo. De verdad, murmuré, ¿por qué esto es así? ¿Por qué no puedo cerrar esta página de una vez? Unas lágrimas inconscientes salieron de mis ojos y quedé dormido. Oye, Nukumizu-kun, vamos a comer. La voz de Imemiya-san resonó durante el receso. Levanté la mirada y solté un pequeño suspiro. De verdad eres muy energética, murmuré, ya bastante acostumbrado a su actitud. Ella infló las mejillas, como si lo que acababa de decir fuera lo más cruel del mundo. Oye. Es que tú eres demasiado aburrido, ¿sabes? A veces te falta un poco más de entusiasmo, Nukumizu-kun. Así que levántate y vamos a comer. Preparé onigiris, te van a gustar. Negué con la cabeza, resignado. Está bien, guía el camino, dije, justo antes de que me arrastrara hacia la salida del aula. Mientras caminábamos, sentí las miradas de varios compañeros clavándose en nosotros. Había pasado ya un mes desde el ingreso de Imemiya-san. Desde aquel día bajo la lluvia, volvió a hablarme al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Me hablaba tanto que sin darme cuenta, terminé acostumbrándome. Decía que yo era su primer amigo aburrido en esta preparatoria. Y supongo que al final, todo empezó simplemente por una conversación casual. Llegamos al patio trasero de Tsuabuki y nos sentamos bajo un árbol. Y Memiya-san abrió su ven con una sonrisa orgullosa. Mira, mira. Prueba este y dime qué tal, dijo, acercándomelo. Está bien, y Memiya-san respondí. Eso también se había vuelto normal. Cada vez que me invitaba a comer, hacía lo posible por dar una opinión honesta, sobre todo desde que una vez critiqué su comida comparándola con la de mi hermana. Está bueno, aunque quizá tenga un poco de sal de más, comenté con cuidado. Ella me miró fijamente, inflando otra vez las mejillas. ¿Por qué dijiste eso? Bueno, respondí, Kaju suele cocinar de forma distinta. Supongo que por eso lo noté. Y Memiya-san cerró los ojos por un momento. Y entonces declaró, con una determinación inesperada. Entonces mejoraré hasta que te convenza de lo contrario. Solo un segundo, espérame. Necesito ir a los servicios, dijo, dejando su ven a un lado. Yo solo asentí y la vi alejarse corriendo hacia la parte trasera del edificio. Comencé a comer tranquilamente, sin imaginar lo que estaba a punto de pasar. No habían pasado ni unos minutos cuando un grito rompió la calma del patio. Pervertido. Abrí los ojos de par en par al reconocer esa voz. Y Memiya-san. Me puse de pie de inmediato y corrí en dirección al sonido. No tardé mucho en llegar, pero al hacerlo me encontré con una escena inesperada. Y Memiya-san estaba de espaldas, claramente molesta, mirando hacia otro lado. Frente a ella, haciendo una profunda reverencia, estaba un chico que conocía demasiado bien. Hamada Sosuke. A su lado se encontraba otra figura igualmente familiar. Yanami-ana, quien parecía estar explicándole algo a Imemiya-san mientras Hamada seguía disculpándose. ¿Pasó algo? Pregunté mientras me acercaba.
Y Memiya-san giró la cabeza al verme, y sus ojos se iluminaron al instante. Se acercó rápidamente a mí. Nukumizu-kun, dijo, aferrándose a mi brazo. Este pervertido entró al baño de mujeres. Señaló directamente a Kamada-san. Miré a Hamada con desconcierto. Él seguía inclinando la cabeza una y otra vez. Lo siento mucho. De verdad no vi el letrero. Tenía una emergencia y entré sin pensar. Yanami-san se llevó la mano a la cara y negó con la cabeza, claramente avergonzada. Volví a mirar a Imemiya-san, que inflaba las mejillas en un evidente puchero. Bueno, Imemiya-san, ya se disculpó, ¿no crees? Intenté mediar. Pero sigo molesta. Respondió sin dudar. Akamada-san, visiblemente nervioso, intentó cambiar el ambiente. ¿Qué tal si les invito algo de comer? ¿Ana y yo? ¿Y por qué tendría que ir con un pervertido? Lo interrumpió Imemiya-san sin piedad. Ya te dije que fue un malentendido. Exclamó Hamada. Como ya me explicó Yanami-chan, no es necesario, dijo Imemiya-san con firmeza. Vámonos, Nukumizu-kun. Antes de que pudiera reaccionar, me tomó del brazo y me arrastró fuera del lugar. Mientras nos alejábamos, miré por encima del hombro. Hamada seguía inclinado, rascándose la cabeza con torpeza, mientras Yanami-san lo regañaba en voz baja. Suspiré. No sabía por qué, pero tenía la sensación de que aquel encuentro solo era el comienzo de algo mucho más complicado. Oye, Kazuhiko-kun. La voz de Imemiya-san sonó mientras caminábamos juntos hacia la estación del tren. 3 meses habían pasado volando. Y para ser honesto, durante ese tiempo vi cómo Imemiya-san arreglaba las cosas con Akamada-san y Yanami-san. Poco a poco, los tres se volvieron buenos amigos. Demasiado cercanos, incluso. No sabía por qué, pero aquello me incomodaba. Como si yo hubiera pasado de ser algo especial, a solo uno más. Hamada y Ana-chan me invitaron a un karaoke, dijo de pronto. ¿No te gustaría venir este viernes? La miré, solté un suspiro. La verdad, no puedo, Imemiya-san. Tengo que ayudar a Kaju con una tarea que me pidió. Vi cómo su expresión se apagaba apenas un poco, aunque enseguida forzó una sonrisa. Bueno, será para la próxima, entonces. Yo solo asentí. No la culpaba. Pero ese mes estaría bastante ocupado con Kaju. Ella me había pedido ayuda con algo importante, relacionado con el consejo estudiantil de Momozono, y no podía dejarla sola. Cuando llegamos a la estación... ¡Quieto! Exclamó de repente Imemiya-san. ¿Eh? Me sobresalté sin entender qué pasaba, hasta que sentí un peso en mi brazo. Ella se había pegado a mí y antes de que pudiera reaccionar, sacó su celular y activó la cámara. Hoy se cumplen 2 meses desde que somos amigos. Anunció con entusiasmo. Así que vamos a tomarnos una selfie de aniversario. Me quedé completamente congelado. ¿Los amigos celebran aniversarios? No, espera, intenté decir, pero ya era tarde. Feliz aniversario. Dijo sonriente. Clic. La foto fue tomada. Se separó de mí y comenzó a revisarla con entusiasmo. Mira, mira, dijo mostrándome la pantalla. Salió muy bonita. La pondré en la primera página de nuestro álbum de recuerdos, ¿sí? Negué lentamente con la cabeza, sin saber qué responder. Y aunque no lo mencioné en voz alta, salí muchas veces con esa chica. Porque ella quería hacer todo lo que los demás adolescentes de su edad hacían. Fuimos a karaoke y fui obligado a cantar. Me hizo mostrarle las novelas que leía. Me arrastró a festivales, puestos de yukata, eventos escolares y salidas improvisadas. Todo eso me obligó a hacerlo. Al principio fue incómodo. Muy incómodo. Pero, sin darme cuenta, empecé a acostumbrarme. Y quizá, ese fue el verdadero problema. Otro detalle importante fue que ella canceló su viaje de regreso a Inglaterra. Dijo que no era necesario volver, que terminaría sus estudios aquí, en Japón. La verdad, no me lo esperaba. Por cierto, Kazuhiko-kun, murmuró Imemiya-san de pronto, ¿a ti te gusta alguien? Me detuve en seco. ¿A qué viene esa pregunta? Pregunté, sorprendido por lo repentina que había sido. Es demasiado directa. Solo tenía curiosidad, respondió con naturalidad. Nunca me hablas de tus gustos amorosos. Aparté la mirada sin darme cuenta. Bueno, en realidad no, dije en voz baja.
¿Eh? ¿Por qué lo dices? Suspiré. No me gusta resaltar demasiado, expliqué. Y gracias a cierta persona, he terminado llamando más la atención de la que quería. Sin pensarlo, levanté la vista y la miré. Parecía haber entendido algo, porque su expresión se suavizó. Además, continué, nunca te lo mencioné, pero creo que cada uno de nosotros tiene a alguien predestinado, en algún momento. Como el típico protagonista de una comedia romántica, ¿no? Dijo ella, divertida. Asentí. Exacto. Tarde o temprano, ese protagonista encuentra a su heroína. Hice una pequeña pausa antes de añadir. Pero yo no soy ese tipo de persona. Aunque haya llamado un poco la atención, sigo considerándome un personaje secundario. Y los personajes secundarios no tienen heroína. Eso lo dices tú, respondió ella con una sonrisa ladeada. Luego inclinó ligeramente la cabeza y soltó una risa suave. Jejeje, cuando hablas así eres muy gracioso. Suena como si narraras la vida de los demás como si fuera una historia. Entonces, de repente, me miró directamente a los ojos. ¿Y no te gustaría que yo fuera tu heroína? ¿Qué? Me sobresalté de inmediato. Oye, oye, oye. ¿Qué estás diciendo, Imemiya-san? No bromees con algo así. Sentí como el calor me subía al rostro. Ella se quedó en silencio un segundo, y luego estalló en risas. Jajaja, tranquilo, Kazuhiko-kun. Es una broma. Se llevó una mano detrás de la cabeza, todavía sonriendo. Olvida lo que dije. Además, como tú mismo dijiste, cada uno tiene su propio protagonista y su propia heroína. Yo fruncí ligeramente el ceño. No entendí por qué había dicho eso. Pero, de algún modo, esa pregunta se quedó conmigo más tiempo del que debería. Abrí los ojos cuando llegó la mañana. El techo de mi habitación me devolvía una mirada vacía, como si se burlara de mí. Me quedé ahí unos segundos, respirando hondo, sintiendo ese cansancio que no se iba aunque hubiera dormido. No avancé nada, murmuré. Supongo que será mejor avanzar en el club. Era una excusa. Pero también era lo único que me mantenía en movimiento. Me levanté, me preparé en silencio y salí de casa tras despedirme de Kaju. Ella me sonrió como siempre, sin saber nada, y por eso mismo me dolió un poco más. Caminé lentamente hacia Tsuabuki. No tenía ganas de llegar. Más de una vez pensé en cambiarme de preparatoria, empezar de cero en algún lugar donde nadie me conociera. Pero no podía. Era el presidente del club de literatura. Y había hecho una promesa que no pensaba romper, aunque me costara todo. Al llegar a la escuela, avancé por los pasillos repletos de alumnos. Risas, conversaciones, pasos apresurados. Todo sonaba lejano, como si yo no perteneciera ahí. Entonces alguien se detuvo frente a mí. Una presencia que reconocí al instante. Nukumizu. Levanté la vista. Hamada Sosuke. Mi expresión se endureció al momento. ¿Qué quieres, Hamada? Dije con frialdad. Apártate. Necesito hablar contigo, respondió. Solo un momento. No contesté sin dudar. No tenemos nada de qué hablar. Intenté pasar a su lado, pero de pronto sentí cómo me sujetaba del brazo. Mi cuerpo se tensó. Por favor, dijo. Es importante. Suéltame, respondí, conteniendo la rabia. No quiero problemas. Hamada apretó los labios. Sí es importante, insistió. Después de lo que pasó, Karen y yo no pronuncies su nombre, lo interrumpí. Mi voz salió más baja, pero mucho más peligrosa. Él me miró sorprendido. Sé que te lastimé, continuó, pero ya pasó. Supéralo, amigo. No puedes quedarte así para siempre. Sentí algo romperse dentro de mí. Supéralo. Repetí, apretando los dientes. Eso es todo lo que tienes que decir. Su mano seguía sujetándome. Primero, dije lentamente, no soy tu amigo. Segundo, añadí, te advertí que me soltaras. Nukumizu, solo quiero arreglar ese día, lo interrumpí otra vez. Ella eligió. Y no fui yo. Mis ojos se clavaron en los suyos. Así que será mejor que te apartes, continuó, si no quieres que esto empeore. Por un segundo pensé que retrocedería. Pero no lo hizo. No tienes derecho a, empezó a decir. No lo dejé terminar. Mi puño se estrelló contra su mejilla. El impacto resonó en el pasillo.
Hamada cayó al suelo, llevándose la mano al rostro, completamente atónito. El murmullo de los estudiantes explotó alrededor. Yo lo miré desde arriba, con el pecho subiendo y bajando. Te advertí, dije. No te acerques a mí nunca más. Di media vuelta y caminé hacia el aula. Fue entonces cuando lo sentí. Miradas. A unos metros, dos figuras observaban la escena. Cabello azul. Cabello rosado. Karen estaba congelada. Sus ojos temblaban, como si acabara de ver a alguien que ya no reconocía. Kakazuhiko-kun, susurró. No me detuve. Yanami, en cambio, miró a Hamada en el suelo, y no se movió para ayudarlo. No dijo nada. Su expresión era dura, pero había algo quebrado en sus ojos. Después de todo, ella también había sido herida por él. A diferencia de mí, Yanami enfrentó el dolor. Pero su relación con su amigo de la infancia jamás volvió a ser la misma. Karen, por otro lado, parecía querer arreglarlo todo. Salvar algo que ya estaba roto. Pero después de ver la mirada de Nukumizu Kazuhiko, quedaba claro que ese camino sería largo. Me senté en mi asiento, intentando calmar la respiración. No pasó mucho antes de que una presencia se acercara con cuidado y se detuviera a mi lado. ¿Estás bien, Butch? La voz tímida de Komari, entrecortada por su habitual tartamudeo, llegó hasta mí. Al voltear a verla, noté claramente la preocupación reflejada en su rostro. Me enteré de él en lo del pasillo. Desvié la mirada hacia el frente. Sí, estoy bien, respondí. Komari asintió despacio, apretando con fuerza el borde de su falda. Puedes contar con nosotras, ese sabes, continuó. Tú siempre nos ayudas mucho. No dudes en pedir nuestra ayuda. Sentí algo aflojarse en mi pecho. Asentí con la cabeza y le agradecí en voz baja. En ese momento, la puerta del aula se abrió. Yanami-san entró, buscándome con la mirada. Cuando nuestros ojos se encontraron, esbozó una pequeña sonrisa y se sentó a mi otro lado. No dijo nada al principio. Solo me miró unos segundos. Perdón, por lo de ayer, susurró finalmente. No debí enviarte ese mensaje. La miré, negué despacio. No te preocupes, respondí. Solo intentabas arreglar algo que no se puede arreglar. Yanami asintió en silencio. Poco después, otra figura cruzó la puerta. Akamada-san. Un moretón violáceo comenzaba a marcarle la mejilla. Después de un rato entró Imemiya-san. Aparté la mirada al instante y saqué una novela de mi mochila, fingiendo concentración en sus páginas. Lo extraño fue que nadie dijo nada. No hubo llamados de atención. No apareció ningún profesor. No hubo quejas, ni murmullos exagerados. Como si el incidente del pasillo nunca hubiera ocurrido. Pero el ambiente estaba tenso. Demasiado. Y aunque nadie lo dijera en voz alta, todos sabíamos que algo se había roto definitivamente. Perdón, Imemiya-san, este mes no puedo, dije, rascándome la nuca. La verdad es que estoy muy ocupado. Kahu tiene muchos trabajos y prometí ayudarla. Ella sonrió de inmediato, como si no quisiera cargarme con nada. No te preocupes. La estoy pasando muy bien con Sousuke y con Ana-chan, de verdad. La miré unos segundos y asentí. Entonces, otro día será. Imemiya-san asintió también, pero enseguida desvió la mirada. Además, añadió, con voz más baja, Sousuke me invitó a salir. Me detuve apenas un segundo. Por alguna razón, no la miré de inmediato. Sentí algo apretarse en el pecho, una incomodidad breve, silenciosa. ¿Y qué le respondiste? Pregunté, procurando que mi voz no delatara nada. Bueno, ahora no puedo, respondió. Es muy temprano para eso. Luego murmuró algo más. Además, ya tengo a alguien. No alcancé a oírlo con claridad. ¿Eh? ¿Qué dijiste? No, nada, respondió rápido. Olvídalo. Ah, ok, dije, sin insistir. Este fanfic llega a ustedes gracias a Translated Light Novels. Si escucha este audio en otro canal solo lo copiaron y pegaron. El silencio se extendió entre nosotros mientras retomábamos el paso. Entonces ella sonrió otra vez, intentando recuperar su energía habitual. Bueno, vamos. Kahu nos espera, ¿recuerdas? Sí, respondí. Será mejor no hacerla esperar.
Caminamos juntos, uno al lado del otro. Entonces, ¿de verdad te uniste al club de literatura sin darte cuenta?, dijo, soltando una pequeña risa. Supongo que sí, contesté. Seguimos avanzando en silencio. Y aunque íbamos en la misma dirección, sentía que algo entre nosotros había cambiado, como si una línea invisible se hubiera trazado justo ahí, mientras caminábamos juntos. ¿Y Yanami-san? Pregunté, sin saber muy bien cómo reaccionar. Por alguna razón, Yanami-san me había citado en un restaurante. Y Memiya-san incluso le había dado mi número de contacto. Hola, Nukumizu-kun, susurró al verme. Hola, respondí, sentándome frente a ella. ¿Para qué querías verme, Yanami-san? Ella sonrió, pero sus ojos no acompañaban esa expresión. Había tristeza en su rostro. Dime algo, dijo tras unos segundos. ¿Qué sientes por Karen-chan? Sentí cómo me subía el calor al rostro. ¿A qué viene esa pregunta? Yanami-san bajó la mirada, como si ordenara sus pensamientos. Verás, últimamente Sosuke está muy encariñado con Karen-chan. No sé si ella se da cuenta, pero él la sigue a todas partes. Karen es muy cariñosa por naturaleza, ¿sabes? Asentí en silencio. Hace poco, continuó, reuní el valor para confesarme a Sosuke. Me tensé. ¿En serio? Sí, respondió. Pensé que me aceptaría, pero ¿sabes qué dijo? Negué lentamente. Ana, no tengo una respuesta ahora. Dame algo de tiempo. Su voz tembló apenas. Eso fue todo. Guardé silencio. Ok, dije finalmente. Pero, no entiendo qué tiene que ver eso con lo que me preguntaste al principio. Yanami-san levantó la mirada. Porque, por lo que he visto, Karen-chan se ha vuelto mucho más cercana a Sosuke estos meses en los que tú no estuviste con nosotros. Mi garganta se cerró un poco. Y cuando le pedí de nuevo una respuesta, él la evitó. Apreté los puños sin darme cuenta. Hasta que lo entendí, dijo ella. A Sosuke le gusta Karen-chan. Sentí un golpe seco en el pecho. Y creo que por eso no puede aceptar mis sentimientos. El silencio cayó entre nosotros. Entonces Yanami-san me miró directamente. Ahora dime tú, Nukumizu-kun, ¿te gusta Karen-chan? No respondí. La verdad era que Karen había sido mi primera amiga. Y estos meses a su lado habían sido, genuinamente felices. No lo sé, murmuré. Yanami-san cerró los ojos y negó con la cabeza. Te diré algo más, continuó. Sosuke ya le ha pedido salir varias veces a Karen-chan, pero ella siempre lo rechaza. La miré, sorprendido. Por eso te digo esto, añadió. Si te gusta Karen-chan, intenta dar un paso al frente. Porque Sosuke no va a detenerse hasta conquistarla. El dolor volvió a apretarme el pecho. Y hay otra cosa, dijo, mientras lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Sosuke no parece darle importancia a mis sentimientos, confesó. Y ya no sé cómo sentirme con todo esto. No supe qué decir. Solo vi a la chica frente a mí, una chica que amaba a su amigo y no era correspondida, apartada. Una heroína rechazada. Sin decir nada más, levanté la mano y llamé al camarero. Tráiganos algo caliente, por favor. Porque, al menos por ese momento, lo único que podía hacer era quedarme ahí y escuchar. Otra vez está lloviendo, murmuré mientras observaba cómo las gotas golpeaban el suelo. La escena me recordó inevitablemente a aquel día, un año atrás. Nukumizu-san, ¿estás aquí? La voz me sacó de mis pensamientos. Tiara-san apareció frente a mí, cargando una maleta. Me miró y sonrió con amabilidad. Hola, Tiara-san. Vaya, rió suavemente. Parece que tienes la costumbre de olvidar los paraguas. Sí, supongo que sí, respondí con una sonrisa cansada. ¿Quieres que te acompañe hasta el estacionamiento? Preguntó con cortesía. Negué con la cabeza. No es necesario. Esperaré un poco, además, pasaré por el club a recoger algo. Oh, ya veo, dijo inclinándose levemente. Entonces me despido. Está bien. Adiós, Tiara-san. La vi alejarse hasta desaparecer entre la lluvia. Pasaron unos 5 minutos y el lugar quedó completamente en silencio. Había dicho que iría al club, pero hoy la reunión estaba suspendida. Shiratama-san se había enfermado. Entonces escuché pasos.
Pensé que sería alguien del consejo estudiantil. Tal vez Shikiya Senpai. Venían desde esa dirección. Pero antes de poder girarme Kazuhiko-kun, mi cuerpo se congeló. No necesitaba voltear para saber quién era. Y Memiya-san. No dije nada. Solo sentí cómo se acercaba paso a paso. Y antes de que pudiera decir algo corrí. No me importó la lluvia. No me importó empaparme. Espera. Escuché su voz detrás. Por favor. No quería escucharla. No quería verla. No quería sentir nada más. Usé mi mochila como si fuera un paraguas improvisado y corrí tan lejos como pude, lejos del recuerdo de alguien que me había destrozado el corazón. Alguien que me dejó de lado por él. Pero no di muchos pasos. Resbalé. El equilibrio me falló y caí con fuerza sobre el pavimento mojado. Rodé por el camino despejado y quedé tendido, completamente empapado. Me incorporé con dificultad. Mi mochila estaba empapada. La levanté sin cuidado Kazuhiko-kun. La voz que no quería escuchar volvió a alcanzarme. Antes de que pudiera reaccionar, sentí algo cubrirme. Un paraguas. Y Memiya-san estaba frente a mí, mirándome con una expresión de preocupación absoluta. Y intenté alcanzarte, dijo, extendiendo la mano. ¿Estás bien? No me toques, susurré. Ella se detuvo a medio camino. Me levanté solo. Te lo dije 1000 veces, dije con voz temblorosa. No te acerques a mí. Pero, Kazuhiko, Kazuhiko. La interrumpí, alzando la voz. Se quedó inmóvil. Te dije desde el año pasado que no me buscaras. Que no me llamaras. Que no me hablaras. ¿Es que no lo entiendes? Vi cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Perdón, susurró. No es necesario, respondí fríamente. Nosotros no somos nada. Así que... Pero por favor, escúchame. Me giré hacia ella de golpe. Entonces dije, mirándola directo a los ojos, con lágrimas escapando de los míos. Dime por qué te vi besándote con Akamada-san en el festival. Su expresión se vació por completo. No dijo nada. Eso pensé, murmuré. Mi voz se quebró. Me ilusioné, confesé. Cuando por fin una chica aceptó salir conmigo, cuando pensé que tenía a alguien, a mi amiga, a mi mejor amiga, a la persona que amé, apreté los dientes. Y luego te veo besándote con otro. Kazuhiko, susurró. Yo. Te amé, Karen, dije en voz baja. Ella bajó la mirada. Lo sé, respondió. Pero si me dejas explicarte, no quiero saber nada, la interrumpí. Lo que vi fue suficiente para entender que lo elegiste a él. El paraguas cayó de su mano, empapándola también. Kazuhiko-kun. Gritó. Yo te amo. Por favor, déjame explicarte. Negué con la cabeza. No. Nunca lo hiciste. Mi mirada no dejó espacio para dudas. Hubiera sido mejor un rechazo directo, que darme falsas esperanzas. Me giré y comencé a alejarme. Por favor. Lloró. Nunca me dejaste explicarte. Prometiste que sería tu heroína. Me detuve. No me giré de inmediato, pero mi voz salió firme. No, Karen, tú no eres mi heroína. Y aún así, no me detuve. Di unos pasos más, hasta que una mano tomó la mía. Mi ira estalló. Iba a zafarme, a gritarle, pero entonces... Unos labios chocaron contra los míos. Abrí los ojos de golpe. Karen me estaba besando, bajo la lluvia, sin advertencia, sin permiso. Mi mente se nubló. No pensé. No reaccioné. Solo sentí el contacto, el temblor de sus labios, el calor que contrastaba con el frío de la lluvia. Entonces se apartó. Perdón, susurró. Yo seguía inmóvil. En shock. Sin entender qué acababa de pasar. Dijo, mirándome con los ojos llenos de lágrimas. Yo no besé a Sosuke. No estamos saliendo. Sus palabras apenas llegaban a mí, pero aún así las escuché. Ese día del festival, cuando prometí ir a verte al club de literatura, Sosuke me detuvo. Dijo que quería mostrarme algo del equipo de fútbol. Le dije que no, que ya tenía una promesa contigo. Apreté los puños. Dijo que sería rápido, continuó. Fui una tonta. Pasó más tiempo del que pensé. Intenté irme varias veces, pero me detenía.
Cuando por fin quise irte a buscar, ya era tarde. Todo estaba cambiando. Su voz se quebró. Cuando le dije que iba a salir contigo, su mirada cambió. Me preguntó por qué saldría contigo si a él ya le había rechazado varias veces. Se puso celoso. Levantó la vista, mirándome directamente. Cuando te vi salir del club, él me siguió. Y entonces, me besó frente a ti. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Me quedé en shock. No reaccioné. No supe qué hacer. La lluvia seguía cayendo, pero yo apenas la sentía. Era la primera vez que la escuchaba de verdad. La voz que me negué a oír durante un año. La explicación que Yanami-san quiso darme. La verdad que Kaju intentó decirme, y que yo rechacé. Mi corazón estaba herido. Tan herido que preferí cerrar los oídos antes que volver a sentir dolor. Aún así, dije en voz baja. ¿Cómo quieres que te crea, si sigues con él? No. Respondió de inmediato. No estoy con él. No estoy saliendo con Sosuke. La miré, sin creerle. Entonces, ¿por qué aún estás a su lado? Karen apretó los labios antes de responder. Porque quería aclarar las cosas, dijo. Admitir lo que hizo mal. Los padres de Sosuke lo obligaron a disculparse conmigo y a dar la cara por lo que pasó. Pero tú siempre nos evitabas. Pasó un año entero y no querías hablar ni conmigo ni con él, hasta hoy. Bajó la mirada, con los puños cerrados. Y entonces tú lo golpeaste antes de que pudiera hacerlo. Sé que no era la forma correcta de hablarte, pero, cuando te vi, no reconocí al chico del que una vez me enamoré. Karen guardó silencio. Mi corazón aún dolía, pero algo, muy en el fondo, comenzaba a calmarse. No te creo, murmuré. Por favor, créeme, rogó. Después de que Sosuke me besó, le di una cachetada. Cuando tú saliste corriendo, hubo testigos. Tragó saliva, reuniendo todo su valor. Si no me crees, pregúntale a Konuki-sensei. Ella lo grabó todo. Estuvo ahí. Vio exactamente lo que pasó. No supe qué decir. Solo la miré. A la chica que me rompió el corazón. A la chica que lloraba frente a mí. A la chica que aún así, seguía despertando mil emociones en mi pecho. Mi corazón dolía. Mi mente era un caos. Y no sabía cómo sentirme. Mi corazón latía con fuerza. Tuve dudas, muchas dudas antes de hacer esto. Pero, aún así, de verdad quería hacerlo. Respiré hondo una vez. Luego otra. ¿Está bien? Dilo. Ella estaba sentada en el mismo lugar de siempre. Ya llegué, su voz sonó tranquila. Perdón por la demora. Hola, y Memilla-san, dije, tratando de sonar normal, aunque estaba claramente nervioso. Ella me miró con curiosidad. ¿Para qué me llamaste, Kazuhiko-kun? Abrí la boca, pero las palabras no salieron de inmediato. Entonces, un recuerdo vino a mi mente. Vamos, Oni-sama. Estoy segura de que Karen-chan te aceptará. La voz de Kaju resonó en mi cabeza. Apreté los puños. Respiré hondo una última vez y levanté la mirada. ¿Y Memilla-san? Ella me sonrió, esa sonrisa sincera y luminosa que siempre usaba conmigo. ¿Sí? Tragué saliva. ¿Te gustaría tener una cita conmigo después del festival de Tsuabuki? Por un segundo, su expresión se quedó en blanco. Luego, sus ojos se abrieron, brillando con sorpresa. Y al instante siguiente, su rostro se iluminó por completo. Sí. Respondió sin dudarlo. Antes de que pudiera reaccionar, dio un pequeño salto y me abrazó con fuerza. Claro que sí. Me quedé completamente rojo, sintiendo su calidez tan cerca. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Entonces, balbuceé, ¿saldrás conmigo? Y Memilla-san asintió con energía. Lo haré. Sentí como el calor subía a mis mejillas. Entonces, ¿por qué no vienes al club de literatura? Añadí. Tenemos que preparar varias cosas para el festival. Koto-senpai, Tamaki-senpai y las demás ya están ayudando. Ella sonrió y asintió otra vez. Está bien, no te preocupes. Ahí estaré. De pronto, se inclinó hacia mí. Sentí un roce suave en mi mejilla. Un beso. Nos vemos después, Kazuhiko-kun, dijo con una sonrisa traviesa.
Y no olvides, espero con ganas esa cita. Dicho eso, se alejó con un pequeño salto, visiblemente feliz. Yo me quedé ahí, inmóvil. Con el corazón acelerado. Las mejillas ardiendo. Y la sensación de que por primera vez en mucho tiempo, había dado un paso hacia adelante. Pero, ¿no dijiste que Imemiya-san iba a venir? La voz de Koto-senpai resonó detrás de mí. Levanté la mirada y asentí lentamente. Sí, dijo que estaría aquí, respondí, pero aún no ha venido. Qué raro, murmuró Tamaki-senpai, mirando alrededor. El festival ya casi termina. Tal vez algo la retrasó. No lo sé, respondí en voz baja. Giré la cabeza hacia otro lado y vi a Konuki-sensei grabando con su cámara todo lo que el club había preparado. Luego comenzó a hablar animadamente con Tamaki-senpai, y ambos se alejaron un poco. Apreté los puños. Iré a buscarla, dije. Tal vez esté afuera. Vamos contigo, Nukun. La voz de Yakishio-san sonó a mi lado. Asentí. Sí, vamos. Salimos del club mientras hablaba con Yakishio-san de cosas sin importancia, intentando ignorar el nudo en mi estómago. Entonces, de pronto, Yakishio-san se detuvo en seco. ¿Pasa algo, Yakishio-san? Pregunté, girándome hacia ella. No respondió. Su mirada estaba fija en algún punto al frente. Seguí la dirección de sus ojos. Y mi corazón se detuvo. Ahí estaban. Imemiya-san y Hamada Sosuke. Besándose. No pude moverme. La escena frente a mí se volvió borrosa, como si el mundo hubiera perdido enfoque. Un dolor indescriptible me atravesó el pecho, tan fuerte que me dejó sin aire. Sentí que mi respiración se descontrolaba. No, 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 no. Nukun. ¿Estás bien? La voz de Yakishio-san sonó lejana. Quise responder. Quise decir algo. Pero no salió nada. El dolor era demasiado. Sin pensarlo, me di la vuelta y eché a correr. No escuché nada más. Ni el sonido seco de una bofetada. Ni la voz que gritaba mi nombre detrás de mí. Solo corrí. Huyendo de la escena. Huyendo del dolor. Huyendo de la ilusión que una vez más, acababa de romperse. No fui a Tsuabuki durante una semana. Ignoré las llamadas. Los mensajes. Incluso las súplicas de Kaju. Me quedé en blanco, atrapado en el recuerdo de aquella escena. Algo dentro de mí se rompió, y no supe cómo describirlo. Las chicas del club vinieron a visitarme. Mis senpais también. Intentaron hablar conmigo. No abrí la puerta a nadie. Especialmente a Imemiya-san. Vino muchas veces. Lo sabía, porque escuchaba su voz del otro lado. Pero nunca respondí. Hasta que una visita fue distinta. Nukumizu-kun. Era la voz de Yanami-san. Me quedé mirando la puerta durante varios segundos. Al final, me levanté y abrí. No dejé pasar a nadie más. Ni siquiera a mi familia. Solo a ella. Cuando Yanami-san me vio, su expresión cambió por completo. Caminó hasta mi lado y se sentó en el suelo, observando el desastre del cuarto. Restos de comida, vasos vacíos, ropa tirada. Sé cómo te sientes, dijo con suavidad. Pero, hay una explicación para todo esto. Mi mirada estaba vacía. No sentía nada. No es necesario, respondí sin mirarla. Me acerqué a la puerta y la cerré. Luego volví a sentarme frente a ella. No hace falta, repetí, con voz apagada. Ya lo entendí todo. Nukumizu-kun, no es lo que parece. Déjame explicarte. No, Yanami-san, la interrumpí. Vi lo que vi. Giré el rostro hacia ella, con una sonrisa amarga. Al final, Karen solo me usó. Igual que tú, perdimos. Hamada ganó, ¿no? Reí sin humor. Yanami-san guardó silencio. Dale una oportunidad a Karen-chan, insistió. Déjala explicarse. Sentí algo romperse otra vez. ¿Explicar qué? Alcé la voz por primera vez. Que besó a otro frente a mí. Que me dio esperanzas para luego elegirlo a él. Las lágrimas comenzaron a caer sin permiso. Dime, Yanami-san, ¿qué hay que explicar ahí? Ella bajó la mirada. Lo sabía, susurré. Una semana entera pensando en esto.
Solo pude llegar a una conclusión. Me dio falsas esperanzas. Nada más. Nukumizu-kun, estás equivocado, dijo ella. No es así. Ya no hay nada que hacer, murmuré. Tomé mi celular con manos temblorosas. Busqué su nombre. Lo bloqueé. Lo borré de mis contactos. De todo. Yanami-san me miró con desesperación. No hagas esto, susurró. Me detuve un instante. Yanami-san, dije con la voz rota. Ahora mismo siento un odio muy intenso. Quiero liberarme de esto, pero no sé cómo hacerlo. Ella se levantó y me abrazó sin decir nada. Perdón, dijo, apretándome. Si no fuera por mí, si no hubiera insistido a Sosuke que se disculpara del incidente del baño ese día, él no habría avanzado así con Karen-chan. Es mi culpa. Negué con la cabeza lentamente. No, no es tu culpa, Yanami-san. Suspiré. Al principio te odié por esa escena, confesé. Pero después, reflexioné. Y me di cuenta de que, somos iguales. La miré, sonreí con tristeza. Somos perdedores, ¿no? Yanami-san me miró con firmeza. No. No lo somos. Yo sí, respondí. Miré al vacío. Ese día, cuando regresé a Tsuabuki, escuché muchos rumores. No entendí ninguno, ni quise hacerlo. Cuando Imemiya-san se acercó a mí, me miró a los ojos. Yo no sentí nada. Solo unas pocas palabras salieron de mi boca. Aléjate de mi vida. Dicho eso, pasé a su lado sin detenerme. Y así pasó un año. Intentaron llamarme muchas veces. Imemiya-san. Akamada-san. No quise saber nada de ellos. Nunca quise escuchar excusas. Con el tiempo conocí a otras personas. Personas que sin darse cuenta, me ayudaron a alejarme a esos pensamientos. Tiara-san, Okobaru-senpai, Shikiya-senpai, mis amigas del club no me regañaron. Me entendieron. Yakishio-san siempre me preguntaba si estaba bien, si quería salir a correr con ella algún día. Komari compartía conmigo sus borradores de escritos. Su actitud hacia mí había cambiado. Una vez les pregunté por qué hacían todo eso. Su respuesta fue simple. Porque sabemos lo que es ser rechazadas. Y porque nos apoyamos. Eso fue suficiente. Ellas se convirtieron en mi apoyo. Dejé claro que no quería ver a Imemiya-san. Que no quería escucharla. Lo respetaron. Con el tiempo, me convertí en el presidente del club de literatura. Komari me ofreció el puesto. Dijo que tal vez yo necesitaba algo en lo que creer, algo que me mantuviera de pie. El año pasó más rápido que nunca. Y cada día me alejaba más de aquella chica. Con el inicio del siguiente año, conocimos a una nueva miembro. Shiratama Riko. Tenía una situación complicada. Aún así, acepté que se uniera al club. Su historia era particular. Las chicas quisieron ayudarla. Y yo también. Porque cuando ella me pidió ayuda, sentí que era mi responsabilidad. Nos infiltramos en una boda. Pasaron muchas cosas más. Cosas que esas chicas perdedoras me ayudaron a enfrentar. Poco a poco, aprendí a apoyarme en otros. Y Memilla-san todavía intentaba hablar conmigo. Pero cada vez con menos fuerza. Yo era frío. No la necesitaba. Mi corazón, poco a poco, se estaba reparando. Le avisé a Kaju que ya no teníamos nada que ver con Imemiya-san. Nada más que aclarar. Y así pasó el tiempo. Hasta ahora. Que por fin descubrí la verdad. No significa que mi corazón esté listo para aceptarla. Por favor. La voz de Imemiya-san sonó detrás de mí mientras me miraba. Yo solo sentía un nudo apretándome el estómago. Apreté sus hombros con cuidado y me separé de ella. Noté su tristeza. Me di la vuelta. Tal vez sea cierto, dije mientras comenzaba a caminar, sin mirarla. Tal vez lo sea. Mi voz tembló. Pero aún duele mucho, susurré. Seguí avanzando sin mirar atrás. Ella se quedó en silencio. No sabía qué hacer. Pero la verdad ya estaba ahí. Me detuve un momento. El paraguas que llevaba en la mano se le escapó. El viento lo empujó lejos. Me acerqué, lo recogí y volví hacia ella. La miré.
Todo seguía siendo complicado. Puse el paraguas entre los dos. Ella me sonrió, con lágrimas en los ojos. Mi corazón quería creerle. Pero después de negarlo todo durante tanto tiempo, tal vez, esta vez intente escucharte, dije. Hablemos. Vamos a casa, y Memiya-san. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero esta vez eran de alivio. Kazuhiko. Gritó mientras se aferraba a mi pecho. Perdón, perdón, lo siento. Lloraba sin poder detenerse. Yo solo asentí, sosteniéndola. Miré la lluvia caer frente a nosotros. Tal vez, yo fui el idiota que no quiso escuchar, susurré mientras la lluvia nos envolvía. Desde el principio, fui yo quien cerró el corazón y levantó muros donde debía tender la mano. Quizá, si hubiera escuchado entonces, no estaríamos intentando recomponer, bajo esta lluvia tardía, lo que nunca debí dejar romper. Cuando llegué a casa, Kaju se asustó al verme en ese estado, pero se sorprendió aún más al ver a Memiya-san conmigo. Sin decir nada, hizo lo único que sabía hacer en momentos así. Nos mandó directo al baño. Después de cambiarnos, Kaju incluso le prestó ropa de mi mamá a Memiya-san, nos sentamos a la mesa. Kaju se veía genuinamente feliz de tenerla allí, y Memiya-san también sonreía con calma. Me miró. Y yo sentí algo aflojar en mi pecho. Entonces comenzó a contarme todo. Sin rodeos. Sin mentiras. Escuché en silencio, aunque mi mirada aún estaba algo perdida. Ella lo notó, y aún así no se detuvo. Sabía que había sido estúpido odiarla. Al final, incluso Kaju confirmó sus palabras. No solo había sentimientos, también había pruebas. La grabación de aquel día. Murmuró algo sobre cómo Asagumo-senpai la había ayudado. Después de ver el vídeo y ordenar mis pensamientos, mi corazón, por fin, se calmó. Pero el problema seguía ahí. Durante un año entero me había encerrado. Cambié. Me volví distante. Solo me abrí con el club de literatura, y con nadie más. Y Memiya-san lo entendió. Me pidió que intentáramos salir otra vez. No como antes. Sino desde cero. Fui honesto. Para mí será difícil, muy difícil, le dije. Cerré mi corazón al amor. Vi la tristeza pasar por su rostro. Pero no se rindió. En sus ojos apareció algo firme. Algo que no había visto en mucho tiempo. Kazuhiko dijo, ¿recuerdas cuando dijiste que yo era tu heroína? No respondí. Entonces haré todo lo posible por volver a serlo, continuó. Haré que ese corazón endurecido vuelva a abrirse. Sonrió, decidida. Prepárate, Nukumizu Kazuhiko. Porque esta vez, te robaré ese corazón de piedra otra vez. La miré. Y sonreí. Después de un año entero, por fin pude sonreírle sin miedo. Ella me devolvió la sonrisa. Y bajo ese techo, con la lluvia aún cayendo afuera, sentí que tal vez, solo tal vez, la historia aún no había terminado.